Queridos hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos a este su rincón del diácono en este domingo 10 de diciembre que iniciamos la segunda semana de Adviento, segundo domingo de Adviento. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por su compañía. Vamos a entrar en materia siguiendo nuestra preparación para la venida de Jesús en la Navidad y sobre todo para la venida de Jesús en la venida escatológica. Hoy continuamos con el libro del profeta Isaías. Nos vamos al capítulo 40, versículos 1 al 5 y 9 al 11. En la segunda lectura estaremos meditando la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14. Y el evangelio será Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. La semana pasada que empezamos este nuevo ciclo, empezamos a meditar a Marcos, pero hoy empieza el primer capítulo, primer versículo. Pero vamos en materia, mis hermanos, con el libro de Isaías, que se le llama este pasaje el libro de la consolación. El pueblo de Israel está en el destierro. El pueblo de Israel ya tiene años ahí eh, sufriendo y malpasándose porque, pues obviamente estaban prácticamente como siervos y los olvidaban a dejar su propia fe. Hoy el Señor lanza un mensaje de consuelo. Isaías anima al pueblo en el destierro y les anuncia ya la próxima liberación de esa situación en la que están. Y son tres pasos, tres pasos, se puede decir, los que menciona aquí el profeta para ese regreso. Primero, el consuelo. Consuélense. Ya esto está por terminar. El Señor ha visto que ya han pagado, han sufrido ya suficiente, ya han pagado porque ese destierro fue por causa de sus pecados, por causa de sus iniquidades, pero el Señor ya está satisfecho. El Señor ha visto que ha sido suficiente el sufrimiento y les manda el consuelo. Segundo, la esperanza de que las palabras del Señor se cumplen, de que si confían en el Señor, Él no los dejará de su mano. Y tercero, pues es una confianza activa. Tercero, es una exhortación. Prepárense para regresar, preparen ese regreso. Pero no solamente para regresar físicamente, geográficamente, que obviamente va a suceder. Tienen que regresar a la tierra de donde salieron, al pueblo de Israel. Pero aquí más bien se refiere también a regresar en el sentido de conversión, a volverse de nuevo al Dios de la alianza, al Dios de Israel. Y luego anuncia una voz misteriosa que clama en el desierto y es esa exhortación. Preparen el camino del Señor en el desierto. Y se construyan un páramo, una colzada para nuestro Dios. Y luego esto que viene aquí lo vamos a meditar ahorita en el Evangelio. Dice que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que todo lo torcido y lo escabroso, que todo lo torcido se enderezca y lo escabroso se allane. Dice, entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Que ahorita lo vamos a explicar qué se refiere a elevar y bajar y todo eso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues lo da aquí con estas palabras. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. O sea, solos no podemos emprender ese camino, pero de la mano del Señor, Él nos va a acompañar como el pastor apacienta su rebaño. Dice, la llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícitos a sus madres. Es un hermoso mensaje de consuelo y de esperanza y de motivación para iniciar con mucha fe ese regreso hacia el Señor que en este tiempo de Adviento y en esta actualidad es muy propio. San Pedro en la segunda lectura también nos remonta al Señor. También lanza ese mensaje de esperanza porque empieza diciéndoles de que no es lo mismo el Cronos que el Kairos. El Cronos es el tiempo del hombre que se mide pues cronológicamente. El Kairos es un tiempo indefinido, un tiempo en un eterno presente. Por eso el pueblo que estaba preocupado porque ya habían escuchado el anuncio de la inminente llegada del Señor y veían que la gente se moría y se moría y se moría y nada que llegaba al Señor, como que se tardaba, el Señor, San Pedro les dice, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia
pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y se salven. O sea, no es que el Señor se esté tardando, es que tiene paciencia con nosotros y nosotros tenemos que tener esa paciencia también con Él. Pero es una paciencia la de nosotros como la esperanza, una paciencia activa de no dormirnos en nuestros laureles. El Señor está al pendiente de nosotros. Dice, nosotros tenemos que saber, como decía en la primera lectura, que con el poder de Dios podemos purificarnos, podemos limpiarnos de todo lo que nos oprime. Dice, nosotros confiamos en la promesa del Señor en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por eso dice, finalmente, dice, es una esperanza activa para trabajar en nosotros, para que la llegada del Señor nos halle en paz, sin mancha ni reproche. Esto es algo que a lo que estamos llamados. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, empieza presentando al Señor y reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y, y sobre todo también, mis hermanos, nos remonta al Génesis, porque fíjense, dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Si se acuerdan, en el Génesis capítulo 1, versículo 1 habla de ese principio en el cual no existía nada y Dios empezó a crear de la nada toda la hermosa creación. En Génesis 1:1 empieza la creación. Pero hoy cuando dice este es el principio del Evangelio de Jesucristo, quiere decir que en Jesús hay un nuevo principio, hay una nueva creación, una creación redimida, una creación purificada del pecado. Y aquí también habla del cumplimiento de lo que ya decía la primera lectura. Proclama esa voz misteriosa que decía Isaías, Marcos le pone nombre y rostro. Es Juan el Bautista, ese que clama en el desierto. Es el cumplimiento de la primera lectura y predica un bautismo de conversión, pero también anuncia un nuevo bautismo que es bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo con fuego. Y empieza nuevamente diciendo, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti. Fíjense, aquí esto es algo importante porque si se fijan en el anuncio, en la profecía, dice que el mensajero va delante de Jesús. Y esto es bien interesante porque hoy en día parece que la humanidad quiere ir delante de Dios. No quiere seguir a Dios, sino que quiere ir por delante. Quiere ir, no necesito quien me enseñe. Yo ya tengo todos los conocimientos. Y nos vamos alejando de Dios y creemos que ir delante de Dios es estar por encima de Él. Pero fíjense, eso dice en la profecía, pero en el cumplimiento dice, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. O sea, el ir delante de mí no es para que yo sentirme superior al que viene detrás de mí, sino que el que viene detrás de mí yo soy consciente que es poderoso y que yo voy delante, pero a preparar los caminos. ¿Se recuerdan cuando Jesús envió 72 discípulos de dos en dos? Dice que los envió a donde él pensaba ir. O sea, ellos iban a preparar el terreno para que Jesús llegara y encontrara una tierra fértil donde actuar. Nosotros somos también como Juan el Bautista y nosotros también somos como esos 72 invitados, mis hermanos. Somos enviados delante de Jesús a predicar, a llevar la buena nueva para preparar los corazones. Esta voz mía que proclama aquí en el desierto de las redes sociales, de la internet, es esa voz que clama en ese desierto para preparar los caminos de todos los que me oigan, preparar el corazón, porque no soy yo ni es mi palabra la que quiere cambiar a ustedes, es Dios, es Jesús el que quiere llegar. Y tanto yo como todos los predicadores católicos, sobre todo, que estamos en las redes llevando esto, estamos precisamente tratando de ir delante del Señor con ustedes, pero detrás de mí va a llegar Él. Después de que escuchen estos mensajes ustedes y preparen su camino, a Jesús a hacerse más presente en sus vidas porque ustedes se están acercando cada vez más a Él. Ese es el cumplimiento de la primera lectura. Y fíjense lo que les decía en la primera lectura. Aquí lo resume solamente, Marcos dice,
Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Solamente es el resumen que pone, enderecen sus senderos. Pero ¿qué es lo que decía la primera lectura? La primera lectura dice, preparen el camino del Señor en el desierto. Dice que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allanen. Esta es una llamada, mi hermano, a que reflexionemos tú y yo y meditemos qué es lo que nosotros tenemos demasiado elevado como esas colinas. A lo mejor tenemos elevado nuestra soberbia, nuestra lujuria, nuestra ambición de poder está sobrepasándose. Ese valle de la lujuria, del poder, de la ambición, ese es el que tenemos que bajar. Tenemos que bajarle, como dicen, 3 rayitas a nuestro ego. Tenemos que entender que no somos los todopoderosos. Tenemos que entender que somos frágiles y necesitados de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que bajar. Y dice que todo valle se eleve. Si el valle es el que está plano, que todo el valle se eleve y más allá dice que lo escabroso se allane, o sea, nosotros vamos a veces por camino escabroso porque hay huecos, hay pozos y va, nosotros tenemos que ver si ya detectamos qué es lo que nos está sobrando, autoestima, soberbia, lujuria, placer, ahora tenemos que detectar qué es lo que nos está faltando, qué vacío, qué hueco tenemos en nuestro corazón que tenemos que rellenar. Nos falta fe, nos falta paz, nos falta amor. Tenemos que trabajar en eso para rellenarlo. Y solamente lo rellenamos de la mano de Dios. Que todo lo torcido se enderece. ¿Qué está torcido en tu vida? Mira cómo está nuestra vida. Los que están gordos quieren estar flacos. Los que están flacos quieren estar gordos. Los que están altos quieren estar más bajos. Los que están chaparros se ponen taconzotes para estar más altos. Nos pintamos el pelo para que no tener las canas. Nos pintamos el pelo. O sea, estamos en contra de lo que somos y de lo que tenemos. Vamos por un camino torcido, entonces tenemos que enderezar lo que esté torcido en nosotros y rellenar lo que falta. A eso se refiere esa meditación, qué es lo que nos está sobrando y qué es lo que nos está faltando en nuestra vida. Y todo eso debe estar visto con un enfoque hacia el Señor, con un enfoque hacia Dios. ¿Qué me sobra? Es que yo necesito tener ambición para lograr mis metas, sí, pero esa ambición no debe ser la que te domine. No es ambición, es ganas de superarte y eso es de la mano del Señor. Tú estás llamado a hacer cosas grandes, pero no por tu cuenta. Estás llamado a hacer cosas grandes de la mano del Señor. Él te puede ayudar. Mira, con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Dice que más de 5,000 hombres, pero pues son más de 10,000, porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Si sumamos a la esposa y a los niños que iban, imagínense la cantidad de personas que fueron alimentadas por Jesús. Estamos llamados a ser grandes, pero de la mano de Dios. Y claro, la vida nos presenta situaciones difíciles, la vida nos presenta problemas. Por eso el mensaje del Señor, el Evangelio es el importante, decimos siempre, no puede haber una predicación en la que no se hable del Evangelio, aunque a veces tristemente veo que algunas personas lo hacen. El Evangelio es el remate, pero es un conjunto. Si ustedes se fijan, las 3 lecturas de hoy nos dan ese mensaje de esperanza, nos dan ese mensaje de que este Adviento tiene que ser con esa esperanza de que el Señor cumple sus promesas y con el cumplimiento de que si yo estoy sufriendo ahorita, el Señor va a mandar consolación. Que si a mí me falta paz, si yo me acerco a Él, el Señor me va a dar la paz. Que si yo estoy caminando en la oscuridad porque el pecado me hace tropezar, con la palabra de Dios en la mano, puedo enderezar mis caminos. Lámpara es tu palabra para mi camino, Señor. Entonces, hoy en este segundo de Adviento, no se nos olvida el mensaje de la semana pasada, de velar, de estar preparados, de no dormirnos de nuestros laureles, pero hoy es una palabra más activa. Hoy tenemos que, el Señor ya nos está mandando el mensaje de que ese sufrimiento va a terminar, ese sufrimiento no es para siempre, pero tienes tú que preparar. Acuérdate la primera lectura de esos 3 pasos. Primero, el consuelo de saber que no estás solo en el sufrimiento, en el dolor, porque el Señor está contigo. Segundo, la esperanza de que el Señor cumple sus promesas. Y tercero, la actividad, ponerte en camino, prepararte para regresar, no físicamente, porque a lo mejor tú también dices, ahora voy a volver a ir más a la iglesia y qué bueno que ahora geográficamente te encaminas cada domingo a la iglesia a escuchar misa. Pero el verdadero regreso es regreso al camino del Señor. El Señor es el camino, es la verdad y es la vida.
y Él es el único que nos puede dar una vida plena, una vida en abundancia. No te olvides de ir a misa. El Señor te espera en la sacristía, en el sagrario, para que lo adores, para que lo veas, para que platiques con Él. El Señor quiere darte vida en abundancia a través de su alimento en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. No faltes, por favor, y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo. También pues tengo que saludar a la gente de aquí de casa. Les mando un saludo a mis grandes amigos Carmen Burciaga y Ricardo, su marido, una hermosa pareja pues bueno, he tenido la suerte de conocerlos y yo sé que siempre oran por mí y yo oro también por ustedes. Carmen y Ricardo, un abrazo para ustedes y toda su familia y un saludo para toda la familia de ustedes en general. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Dios los ama y Dios quiere que sean felices.